Ahí ven claramente. Sí, doctora. Bien, el día de hoy entonces vamos a tratar el tema, iniciar los temas con el primero, que es intubación endotraqueal u orotraqueal, que es lo mismo, ¿no? Conforme vayan ingresando sus compañeros, yo voy a ir admitiéndolos a la clase. Bien. Bien, la intubación orotraqueal o endotraqueal, pues implica colocar un tubo dentro de la tráquea, ¿no? Y habíamos dicho la primera clase que la indicación de colocar un tubo en la tráquea era fundamentalmente la medición en la escala de Glasgow igual o menor de 8 puntos, ¿no? Y otras indicaciones son el acto anestésico para una cirugía, la ventilación mecánica, las insuficiencias respiratorias, los paros cardíacos, son indicaciones de intubación orotraqueal. Pero fundamentalmente usted debe intubar cuando ve en peligro la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Entonces, si hablamos neurológicamente, el paciente que ha perdido la conciencia, usted aplica la escala de Glasgow y obtiene un puntaje igual o menor que 8, entonces eso es indicación de tubo orotraqueal. Este tubo generalmente, en el 90% de los casos, se coloca a través de la tráquea, ¿no? Perdón, a través de la vía oral. Pero puede ser hecha también por vía nasotraqueal, ya eso es algo de la especialidad, ¿no? Los que se van a dedicar a anestesiología poco a poco van a capacitarse en el procedimiento de colocar un tubo a través de la vía nasotraqueal, generalmente para posiciones especiales en cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Cirugía otorrino-laringológica, etc. Bueno, es importante recordar pues algunos puntos anatómicos para esto, ¿no? El paladar blando, el paladar duro, la úvula, los pilares, la orofaringe, la base de la lengua, ¿no? Ustedes ya saben que el anestesiólogo tiene que realizar un examen especializado de toda esta zona porque va a manejar lo que es boca, orofaringe y fundamentalmente vía aérea, ¿no? Tomar en cuenta la presencia del cartílago cricotiroideo, ¿no? Que es el más prominente de los cartílagos traqueales a nivel del cuello, ¿no? Y que en su parte superior va a conectar con el cartílago tiroideo a través de la membrana cricotiroidea. Esto es importante en anestesiología porque muchas veces se va a bloquear a este nivel con anestésico local para hacer la intubación despierto en el paciente. La base de la boca la constituye el hueso yoides y este hueso yoides está unido a la laringe a través de este ligamento conocido con el nombre de ligamento tiroideo mediano y tiroideo lateral, ¿no? Bien, cuando usted hace una laringoscopía, lo que espera observar es esta imagen, ¿no? Esta es la base de la lengua. Recuerden que la víctima o el paciente está en decúbito dorsal, abre la boca, o usted abre la boca durante la laringoscopía directa, introduce el laringoscopio y la punta de la hoja del laringoscopio debe llegar al final de la base de la lengua, comienzo de la epiglotis, que es un fondo de saco ciego, ¿no? Conocido con el nombre de bayécula. Luego la bayécula se va a continuar con la epiglotis, que normalmente está caída protegiendo la glotis de los cuerpos extraños, ¿no? Pero que cuando un paciente está inconsciente, ya sea por uso de fármaco o por traumatismos craneanos o por otra razón, esta zona va a ser manejable de tal manera que usted va a elevar esta base de la lengua hacia arriba y hacia adelante con el
mango al laringoscopio para que le muestre la epiglotis y la glotis de esta manera, ¿no? Que se va a reconocer por las cuerdas vocales en V invertida de color blanco nacarado. Estas que están al costado son las cuerdas vocales falsas y esta es la cara posterior de la tráquea que se caracteriza por los cartílagos aritenoides. ¿Pueden haber patologías en esta zona? Sí, pueden haber patologías. Esta es una laringe normal, ¿no? Que cuando hablamos se abre, se cierra con los movimientos fonatorios, ¿no? Puede haber patologías, como les decía, como laringocele o presencias de tumoraciones a nivel de la laringe, como son los papilomas de la laringe. El laringocele constituye una ectopia de la mucosa traqueal hacia afuera, ¿no? Ese es un laringocele. Las indicaciones que ya habíamos mencionado, ¿no? La parada cardíaca, la obstrucción de la vía aérea, generalmente cuando hay compromiso de la conciencia, las insuficiencias respiratorias, los actos anestésicos para dar anestesia a un acto quirúrgico, hay que intubar, y fundamentalmente en general usted va a aplicar la escala de Glasgow y si el puntaje es menor o igual a 8 en escala de Glasgow, usted va a indicar la intubación orotraqueal que va a garantizar la permeabilización, oxigenación, ventilación, entrega oxígeno, CO2 a nivel de los tejidos. Y vas a evitar, pues, que se contamine la vía aérea con la aspiración del contenido gástrico, ¿no? Entonces, intubación orotraqueal se realiza para permeabilizar la vía aérea, garantizar la entrega oxígeno CO2, salida de CO2, y evitar las aspiraciones pulmonares, fundamentalmente, ¿no? Necesitamos todo este material, ya ustedes conocen el laringoscopio, el tubo orotraqueal, las diferentes hojas de laringoscopio que usamos, la más frecuente, la Macintosh curva, ¿no? Para adultos, hoja número 3, número 4, y los tubos orotraqueales que son de material polivinil plástico transparente, ¿no? Y que pueden haber variaciones de tubo orotraqueal simple, ¿no? Para ustedes que son de pregrado, suficiente con que conozcan el tubo orotraqueal simple, que va a constar de en su parte superior o proximal del tubo un conector, ¿no? Que es exclusivo para esa talla de tubo, y que tiene el mismo diámetro interno que ese tubo, ¿no? Que esa talla de tubo. Para mujeres, la talla de tubo es entre 7, 7.5 French y para varones 8.8 a 8.5 French. El tubo orotraqueal es transparente de plástico polivinil, viene graduado en centímetros y en su parte distal contiene un globo de seguridad o CAF, ¿no? Que se infla a través de este balón piloto cuando cargamos una jeringa con aire y cuando ya hemos realizado el pasaje del tubo a través de la tráquea. Cuando hemos realizado el pasaje del tubo a través de la tráquea, el balón del globo de seguridad o CAF, C-U-F-F, se inyecta el aire a través de este balón piloto y se va a inflar el globo de seguridad. ¿Cuál es la finalidad del inflado de este globo de seguridad? Evitar la contaminación de los pulmones con el contenido gástrico. O sea que se siga previniendo la aspiración pulmonar, ¿no? Estos tubos pueden tener unos rellenos por dentro en la pared de un espiralado metálico, ¿no? En cuyo caso se van a llamar tubos ánodes o anillados o espiralados también se llaman, y se usan cuando el paciente va a ir en posiciones viciosas en el quirófano y para evitar que haya acodamiento del tubo y ese acodamiento impide el pasaje del oxígeno durante la ventilación mecánica, se usan ese tipo de tubos.
Son tubos, como les vuelvo a decir, especiales, ¿no? Incluso hay tubos doble lumen también para ventilaciones unipulmonares, ¿no? En el caso de cirugía torácica. Pero ya esos son cosas de la especialidad. Fundamentalmente acá entonces vemos que un tubo simple, este es un 7 French, ¿no? La talla 7 quiere decir que tiene un diámetro de interno de 7 milímetros. Acá está el conector, ¿no? La graduación en centímetros, el balón piloto, el globo de seguridad o CAF y la parte distal. Algunos vienen con esta marca negra, ¿no? Que es para guiarnos hasta dónde debemos introducir el tubo. En la primera clase yo les dejé de tarea un video que deben descargarlo para que es muy académico, ¿no? Y ahí les explican cómo es que tienen que deslizar el tubo y hasta dónde, ¿no? Hasta qué altura, porque esta punta distal debe quedar 3 a 7 centímetros por encima de la carina. Entonces, cuando usted pierde de vista al deslizar el tubo entre las cuerdas vocales esta marca negra, ahí debe dejar de introducir el tubo más allá. Eso va a hacer que la altura del tubo quede a nivel de la arcada, la dentaria, entre 20 y 22 centímetros. Además, en su parte posterior el tubo lleva una línea radioopaca en algunos tubos de color azul y en otros tubos de color blanco, lo que hace que este tubo endotraqueal sea sensible a los rayos X para ver a una placa de tórax la posición correcta del tubo. El laringoscopio siempre va a constar de un mango que es articulable con la hoja. La hoja va a ser curva, como ya les habíamos dicho, la que más se usa es la curva o Macintosh, ¿no? Y viene en diferentes tallas, ¿no? Pediátricos, miren, 1, 2, adultos, 3, 4 y hay hasta talla 5, ¿no? La hoja lleva un foquito que va a ayudar en el momento en que usted articula esta hoja al mango, ¿no? Y cuando se articula y se separa del mango, se prende el foquito y alumbra dentro de la cavidad orofaringea para poder visualizar la epiglotis y la glotis. Antes de hacer la laringoscopía, que es la visualización de la epiglotis y la glotis, nosotros tenemos que colocar al paciente en la posición de cúbito dorsal con hiperextensión de la región cervical para tratar de que alineemos estos tres ejes, el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo, ¿no? Para esto, lo que hacemos es colocar una almohadilla de unos 5 a 8 centímetros que eleve la cabeza del paciente y con eso estamos alineando el eje faríngeo con el laríngeo y luego para alinear el oral lo más posible a los otros dos, realizamos la maniobra frente-mentón o hiperextensión de la columna cervical. Entonces, esto es previo a la laringoscopía, la alineación de los tres ejes, ¿no? Acá otra muestra más de cómo alineamos los ejes y esta alineación de ejes tiene el mismo efecto que la maniobra frente-mentón, con la finalidad de liberar o permeabilizar la vía aérea para el pasaje del oxígeno. Alineamiento y posición del paciente previos a la laringoscopía. Posición de olfateo, también se le conoce con ese nombre, ¿no?
No todas las vías aéreas son visibles al 100%, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Visualizar la vía aérea al 100% implica ver la epiglotis, la glotis, las cuerdas vocales en su totalidad, ¿no? Incluida la cara posterior de la tráquea. Si es que tenemos dificultades para realizar esto y lo sospechamos en la visita preanestésica, 24 horas antes de la cirugía, evaluamos nuestros predictores de vía aérea difícil en el paciente para prevenir dificultades en el momento de hacer la laringoscopía. Y ustedes ya conocen los predictores anatómicos como el Mallampati, ¿no? Uno es el que más se realiza con el paciente en la cama y se le pide que abra la boca. Dependiendo si va a ver o no en su totalidad la úvula, los pilares y el paladar blando, vamos a tener diferentes grados de Mallampati. El 3 y el 4 son los dificultosos, ¿no? Entonces, yendo a la laringoscopía directa, que creo que también ya lo habíamos visto en la primera clase, el mango, para recordarles, el mango siempre se va a sostener con la mano izquierda, así usted sea diestro, y zurdo con mayor razón, siempre con la mano izquierda el mango del laringoscopio. Luego la mano derecha tiene la misión de abrir la boca para dejar pasar la hoja del laringoscopio, ¿no? De esta manera, ¿no? La mano derecha abre la boca, la mano izquierda introduce la pala del laringoscopio u hoja del laringoscopio por la comisura labial derecha, luego se dirige a la línea media de la boca desplazando la base de la lengua hacia el lado izquierdo. ¿Hasta dónde? Hasta que visualice la epiglotis caída sobre la glotis. Entonces, para levantar indirectamente la epiglotis, hago la maniobra que dice la flecha para arriba y para adelante para levantar todo o elevar todo este piso de la boca, ¿no? Y con esa maniobra yo estoy traccionando indirectamente la epiglotis, sin tocarla, miren, sin tocarla. La punta de la hoja del laringoscopio se sitúa en este fondo de saco ciego conocido con el nombre de bayécula. Haciendo yo esta maniobra de levantar para arriba y para adelante el piso de la boca, automáticamente se va a traccionar la epiglotis o se va a levantar y te va a mostrar la glotis. En ese momento, con la mano derecha y con 3 dedos de la mano derecha, voy a deslizar el tubo entre cuerda y cuerda vocal. Acá nuevamente, mango del laringoscopio, mano izquierda, mano derecha abre la boca, hasta donde la punta de la hoja Macintosh o curva hasta la bayécula, ¿no? Y luego veo la epiglotis, pero quiero visualizar al 100% la glotis, entonces hago fuerza levantando hacia arriba y hacia adelante para que me muestre las cuerdas vocales. Mantengo la fuerza con la mano izquierda, con la mano derecha deslizo el tubo entre cuerda y cuerda vocal. Luego que ha pasado la marca negra que les enseñé del tubo orotraqueal, en ese momento dejo de introducir el tubo, retiro el laringoscopio con la mano izquierda, queda el tubo dentro de la tráquea, y el próximo paso es insuflar el manguito o CAF con una jeringa cargada con aire, aproximadamente entre 6 a 8 centímetros de aire, ¿no? No tanto porque si no voy a causar compresión de la mucosa traqueal, ¿no? El siguiente paso es conectar una fuente de oxígeno, ya sea una bolsa manual conocida con el nombre de ambú, o en nuestro caso, los anestesiólogos lo que hacemos es conectar la máquina de anestesia, el ventilador que le va a dar oxígeno al 100% al paciente, y ese ventilador se programa en cuanto a parámetros de frecuencia respiratoria, volumen corriente, volumen minuto, etcétera, ¿no? Después de que estamos oxigenando al paciente, vamos a proceder a la
confirmación primaria de la adecuada altura del tubo, ¿no? Y para eso, esa confirmación primaria consiste en observar la expansión torácica en cada inspiración, auscultando el tórax con el estetoscopio, ¿no? La confirmación secundaria consiste en verificar la onda de capnografía en el monitor multiparámetro, que me va a medir el CO2 exhalado en el paciente durante la expiración, ¿no? Así como revisar la saturación de oxígeno con el monitoreo del pulso oxímetro. Si usted tiene la facilidad y la rapidez de obtener una radiografía de tórax para ver la altura del tubo, que ha quedado 3 a 7 centímetros por encima de la carina, pues sería lo ideal, ¿no? Y luego se procede a asegurar el tubo con una cinta adhesiva a la piel de los labios, ¿no? Alrededor de la piel de los labios. ¿Pueden haber complicaciones de esta intubación orotraqueal? Sí, pueden haber complicaciones, sobre todo cuando es imposible o es difícil realizar la intubación, ¿no? Recuerden que tenemos segundos, minutos para poder realizar esa intubación y el paciente pues va sufriendo de hipoxia y cuanto más pase el tiempo podemos llegar hasta el paro cardíaco, ¿no? La otra complicación pues puede ser la intubación esofágica. Recuerden que a ese nivel solo intubamos tráquea o esófago, en cuyo caso también puede haber hipoxia y muerte si es que el intubador no ha cerciorado la posición adecuada del tubo. La intubación bronquial, intubar un solo pulmón, lo más probable es que lo que se haya realizado es una profundización del tubo orotraqueal y por razones anatómicas se han ido hacia el bronquio derecho la gran mayoría de los tubos, ¿no? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que ir retirando de medio en medio centímetro, auscultando el pasaje del oxígeno en ambos campos emitores, en ambos campos pulmonares, ¿no? La otra complicación que es frecuente, sobre todo en cirugías de emergencia, es la broncoaspiración durante el intento de la intubación, ¿no? Por eso es que hay que tener listo siempre un equipo de aspiración operativo para prevenir la aspiración pulmonar. El traumatismo de la vía aérea puede realizarse cuando usted ha hecho muchos intentos, ¿no? Para realizar la intubación orotraqueal o cuando lo han hecho con mucha fuerza, ¿no? Por eso es que siempre recomendamos que este tipo de procedimiento sea hecho con mucha delicadeza, ¿no? El traumatismo dental y este trauma de vía aérea suele pasar en intubadores que no tienen mucha experiencia, ¿no? Este procedimiento de laringoscopía directa también provoca gran dolor, ¿no? Gran dolor y gran liberación de estímulos autonómicos, ¿no? Que pueden ir desde taquicardia, arritmias, bradicardia, etcétera, ¿no? Provocar neumotórax por una intubación quiere decir que ha sido hecho por una persona en forma muy brusca, ¿no? Es muy raro que esto suceda. Puede haber lesión de la vértebra cervical cuando los intubadores hacen mucha hiperextensión de la columna. Recuerden que, por ejemplo, en los neonatos o en las personas de edad avanzada tienen más vulnerable la columna cervical, ¿no? Puede haber broncoespasmo. Están escuchando claramente, ¿no? Sí, doctora. Sí, se le escucha. Sí, doctora, sí se le escucha. Gracias, muchas gracias. La otra puede ser broncoespasmo cuando el paciente no está en un plano anestésico y analgésico adecuado como para realizar el pasaje del tubo hacia la vía aérea, ¿no? O sea, si está despierto y está con muchos estímulos o reflejos vivos, la vía aérea se puede cerrar por la presencia de un cuerpo extraño, que es el tubo
orotraqueal, ¿no? Esto generalmente sucede en pacientes que tienen la vía aérea muy sensible, como los pacientes asmáticos, ¿no? Infección también puede haber, pero esa infección ya probablemente está más predisponente en pacientes que ya traen procesos respiratorios infecciosos, ¿no? Acá hay un video, me parece, esperemos que salga para que lo puedan ver ustedes. A ver, ahí está cargando. Intubación. Una vez hiperextendida la cabeza, sujete con fuerza el mango del laringo con la mano izquierda. Introduzca la pala por la comisura bucal derecha, desplazando la lengua a la izquierda. Una vez que visualice la epiglotis, diríjase hacia la vallécula y sitúe la punta de la pala en el... ¿No lo pueden ver? No, doctora, porque No, se ve su presentación. Sí, ¿Cómo? solo se ve su presentación, doctora. Ah, no se ve el video. No, no, doctora. Voy a intentar compartirlo, a ver. Acá dice, el de que dice gracias, está bien, eso lo ven, hasta ahí lo ven. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. A ver, voy a intentar nuevamente, ¿ya? Ahí. Intubación. No, doctora. Una vez hiperextendida la cabeza, sujete con... ¿Ven? No, doctora. No, doctora. Ya. Tendría que Bueno, dejar de ya lo compartir. revisan ustedes, el PPT está colgado en la semana 12 del Blackboard. Ya lo revisan en su casa, es un video también que les va a ayudar bastante con lo que es intubación orotraqueal, con el procedimiento de la intubación orotraqueal. ¿Alguna pregunta acerca de este tema?